¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. ¿Empezamos? Tercera Etir. Aetir de Tir. La tercera serie del alfabeto Futhark está regida por Tir, la estrella, y está compuesta por 17 Tir, runa de decisiones, objetivos a cumplir, la estrella polar. 18 Beork, runa de crecimiento de las cosas nacidas, el abedul. 19 runa de traslados y movimientos, el caballo. 20 Man, runa del hombre con espíritu de luz. 21 Lagu, runa del mundo inconsciente, el agua. 22 runa de creatividad, la evolución. 23 Daek, runa de transformaciones para mejor, el día. Y 24 Otel, runa de la sabiduría y las herencias, el viejo sabio. El tercer Etir finaliza el ciclo del Futhark con la runa del viejo sabio y el oráculo se cierra con la runa de Odín, el destino. Sin duda, la serie de Tir es la más antigua en el terreno espiritual. Desemboca en el punto odínico, el encuentro con la cruz, el único ojo de Wotan. Es la unidad, el futuro como instrumento de unión, la desaparición de las fronteras que empezó 500 años antes de la conquista del siglo XVI en manos de los guerreros vikingos y culmina en la actualidad con el advenimiento de la Unión Europea. El continente viejo, con la runa de Otel, brinda la protección a su gran familia y ofrece la sabiduría ancestral de la que él es sumo pontífice. La reivindicación del anciano como resultante de las experiencias de la comunidad, la valorización del tiempo vivido y la energía utilizada en beneficio de todos son marcas fundamentales de la Etir de la estrella. Destino y estrella son sinónimos cuando hablamos del futuro del hombre. Según Tir, todos podemos modificarlos para una existencia más plácida, más feliz. No existe suerte que no pueda ser modificable. Lo que sí existe son personas que no saben leer en las entrelíneas. Tir es esa fuerza, la capacidad de la lucha adquirida en pos de la evolución del grupo. En el ciclo vital es la edad adulta que camina hacia la vejez. Tir, 17. Dios de la guerra vikingo, encarnaba el espíritu del héroe, del coraje del guerrero frente al enemigo. El no dudar ante una situación ineludible. Según Augusto Roa Bastos, la historia que enseñan en las escuelas es otro tipo de ciencia ficción. Se acomoda y amolda según los dedos que la trabajan. Lo cierto es que considerarla nos da pautas para no cometer indignidades, aunque la voluntad a veces no sea suficiente para no evitarlas. Con respecto a la mitología de los dioses escandinavos, debemos interpretar el significado del arquetipo en diferentes tribus formadoras de los pueblos del norte. Y Tyr es uno de los dioses más cultuados, quiero decir, desde la Edad de Hierro. Para los germanos del sur era Ziu o Zio. Istwas para los itzebones. Tiwas para los germanos del norte y Tiu para los sajones. Para los semnones era el propio Odín. Tyr, después de las invasiones romanas, esos territorios, es el vocablo que engloba todos los nombres del dios de la guerra. En el ámbito diario, Tyr es la flecha que indica dirección, camino, la luz de la estrella polar. Si bien Tyr fue el patrono de los berserkers, como ya dijimos, una clase de guerreros de élite de las tropas vikingas, también es el justo, el que quedó manco durante la disputa entre los ases y el lobo Fenris, metiendo literalmente la mano en la boca del lobo. Sin él no existiría el cumplimiento de la palabra empeñada, ni tampoco sería posible la existencia del Olthing,
especie de tribuna popular democrática en donde los ciudadanos de varias aldeas podían manifestar sus problemas y proponer soluciones. El espíritu de los descendientes de los vikingos está impregnado del espíritu de Tyr, que llegó a ser tan adorado como Odín. Para algunas tribus fueron sinónimos: hijo de Odín y de Rind, diosa del invierno, heredero del dios Pitar de los arios, comparte la raíz del nombre Júpiter latino. Bebe de la copia de la violencia de Marte. Suyo es el color rojo, el símbolo de la masculinidad sellado por la flecha. Es del mismo partido político que Mercurio, el dios justiciero. Los sajones lo consagraron el tercer día de la semana, Tuesday, y en el antiguo poema rúnico inglés las estrofas que se refieren a Tyr dicen: Tyr es una señal guía, mantiene la fe de los príncipes y orienta siempre su camino bajo las nubes nocturnas. Nunca traiciona. Queda claro en el poema que el no traicionar, característica de la estrella polar que guía a los navegantes septentrionales indicando al norte, se transfiere a la ética del guerrero y a la conducta del dios Tyr, el justo, porque el símbolo de la estrella polar en las cartas de navegación se asemeja al signo de Tyr. Es común encontrar esta runa en las armas de guerra y grabadas en cascos de metal. También es el talismán indicado para quien atraviesa una noche oscura. Beork, la 18ª runa del Futhark y la segunda de la Tyr de la estrella. Es una variante de Berkana, la diosa del abedul. También es la madre de toda manifestación y responsable por el crecimiento de las especies vivas. Contenedora y pasiva, no solo reúne los aspectos radiantes de la maternidad, sino también los ritos de pasaje en el nacimiento y en el matrimonio. Björk, en nórdico antiguo, significa abedul, planta que reverdece en primavera anunciando el nuevo paisaje de fertilidad que se apodera de la tierra, abandonando la aridez del invierno. En dialecto gótico, Bærkan significa ramita de abedul y Bjarkan, diosa del abedul. Para los celtas era el árbol que marcaba el primer mes del año nuevo, en honor a la gran madre tierra. Las montañas gemelas, como senos, son el paisaje que la representa y el número 18, doble 9, retoma el ciclo renovador de Hagal. En el alfabeto ógmico celta, que relaciona dioses y plantas, es el signo de Bar, la primera letra que personifica a la diosa. Simboliza el inicio natural, la pureza de todo lo que reverdece, y el la dirección de las ramas que se sacaban del árbol para el grabado de las runas. Beork rige todo lo que signifique crecimiento y nutrición. En la rama dorada de James Fraser cuentan cómo los aldeanos de Rusia occidental cortaban un abedul y lo vestían con ropas de una joven virgen, rindiéndole honores y haciéndolo participar de las fiestas y celebraciones. Después, al finalizar la conmemoración, lo tiraban a un arroyo, ya que el agua es símbolo de la madre primordial también. Para asegurar la fertilidad, las casas escandinavas contaron siempre con recursos decorativos de abedul. Madera clara con tonos dorados, costumbre que se sigue manteniendo en las saunas. Para que los alumnos aprendieran, hasta hace poco tiempo las maestras del norte europeo tocaban la cabeza de los estudiantes con una rama de abedul, con la esperanza de que sus mentes fueran productivas. Los enamorados, por su parte, colgaban una rama de abedul en la puerta de los pretendientes. Dicen los antiguos que su madera tiene poderes curativos contra el escorbuto y que su aroma, al quemarse, ahuyenta los malos pensamientos. En los lugares en donde no era conocido el abedul, la traducción de Beork pasó a ser álamo, árbol que también tiene ramas brillantes y no cumple el ciclo flor, semilla, brote, árbol, sino que lo acorta sin producir flores. El álamo negro es el árbol típico de Inglaterra y el antiguo poema rúnico inglés lo anuncia en versos descriptivos y lleno de imágenes. Veamos, el álamo no tiene frutos, aún así lanza brotes sin ser plantado.
Tiene ramas brillantes, altas, en un yelmo ornamentado, cargado de hojas que llega a tocar el cielo. En este caso, la asociación es típicamente masculina y sugiere una imagen guerrera de conquista, mientras que el abedul es femenino. La variante del significado de Beork se considera uno de los eslabones perdidos en la traducción inglesa y la nórdica, aunque las dos invariablemente se refieren a la reproducción. 19. La runa 19ª del Futhark y tercera del segundo Aetir es el caballo. Para los vikingos este animal era más que un medio de locomoción o una herramienta de trabajo. Era quien llevaba el sol a cuestas, el que permitía la existencia del día y hacía posible que Odín atravesara el mundo de punta a punta. Tácito, en Germania, nos adelanta. Mas es particular de esta nación observar las señales de adivinanza, que para resolverse sacan de los caballos de esta manera. Ellos se sustentan a expensas públicas en las mismas selvas y bosques sagrados, todos blancos, y que no han servido en ninguna obra humana. En cuanto llevan el carro sagrado, los acompaña el sacerdote, el rey o el príncipe de la ciudad, y consideran atentamente sus relinchos y bufidos. Y a ningún agüero dan tanto crédito como a este, no solamente el pueblo, sino también los nobles y grandes, y los sacerdotes, los cuales se tienen a sí mismos por ministros de los dioses, y a los caballos por sabedores de la voluntad de ellos. En primer lugar, nos viene a la mente el rey Midas, que tenía orejas de caballo y transformaba el oro en oro lo que tocaba. Le sigue el carro del sol, estrella de rayos de oro. Después, los nombres de los jefes de las tribus que invadieron Inglaterra en el año 450 después de Cristo, Hengest y Horsa, ambos nombres del norte que significan caballo. El corcel de Dinamarca, datado del año 1000 a.C., que nos muestra una rueda de bronce que representa el sol atada a un caballo. El famoso caballo de Troya y el sacrificio en Roma de un caballo cada mes de octubre, celebrado por los cultos etruscos, al mismo tiempo que los celtas encendían hogueras para conmemorar los solsticios de verano y rendían culto a Epona, sacrificándole un animal en honor a su nombre, que significa caballo. En la India aria, Ashvamedha, sacrificio del caballo, era un rito sagrado reservado a los reyes. El animal era asociado con el sol y en su muerte el rey era proclamado descendiente del caballo inmolado, cuya luz se expandiría por toda la tierra. El caballo solar sustituiría la era del toro lunar y tomaría las llanuras a partir del primer milenio antes de Cristo. Los escandinavos llamarían caballos de mar a sus naves y serían tan diestros en tierra firme como en el agua, acompañados por el principio solar que incorporaron en la conquista de los territorios. Podemos ver en un tapiz de Bayeux que entre sus pertenencias los vikingos llevaban también a sus caballos en los viajes. En los cementerios de barcos se encontraron esqueletos equinos, señal de que acompañaban a sus dueños hasta la muerte. En las piedras rúnicas es común hallar imágenes de guerreros montados a caballo, considerando la extensión del propio cuerpo. La runa número 19 sigue al guerrero en su viaje astral, de la misma manera que el sol y el hombre cumplen la misma trayectoria en compañía del caballo, el animal del mundo en movimiento. El nombre de Man, 20ª runa del Futhark y cuarta de la Aetir de la estrella, tiene como traducción del inglés la palabra hombre. Ahora, en su sentido más amplio, ideal humano, el iluminado, la humanidad como un todo. Es el perfeccionamiento espiritual ya en pleno ejercicio de sus funciones. Es el arquetipo del hombre espiritual y representa en su microcosmos la unidad de todas las cosas, de todas las manifestaciones de sus dioses. Es, en realidad, la casa de sus dioses, el espacio que la enseñanza espiritual acondicionó para que habiten en él.
No es casual que en la isla de Man, en el litoral de Irlanda, se celebre el encuentro anual que reúne a magos de todo el mundo, donde cada uno rinde culto y homenaje a su propio dios. La comprensión es la tónica de esta elevada runa que pide que los seres humanos nos demos las manos para abrazar el planeta sin excluirnos por diferencias de raza, credo, posición social. Es la runa de Gandhi, de Luther King, de la Madre Teresa de Calcuta. Superar las diferencias en favor de un ideal cósmico es privilegio de pocos en beneficio de muchos. Es la runa crística por excelencia. Es Mananas, fuerza de la tradición humana, signo del hombre perfecto y del matrimonio entre el cielo y la tierra. Lagu, la 21ª runa del alfabeto Futhark y quinta de la Etir de la estrella, corresponde al simbolismo del mundo de las aguas. El cruce de las aguas primordiales, sea para nacer, sea para morir, coloca a Lagu en una de las runas más importantes del oráculo. En inglés antiguo, Lagu significa mar, agua. En alemán antiguo, Lagus es cuerpo de agua. En noruego, Laukr es puerro y Laukas, parte verde del puerro que crece rápidamente. Según Edre Thorsson, especialista en runas, la magia arbórea conocida como Lith comprendía el ofrecimiento del puerro brillante, entre otros ritos asociados con plantas, a un joven que hubiese mostrado su valor como guerrero. En los grabados rúnicos, Laukas es una palabra mágica que abre el camino para el reino de las aguas. Rige la intuición y la videncia. La luna y la mujer, íntimamente relacionadas por el circuito de las mareas, aparecen en el Futhark como el número 21, el poder del 3 por 7. 3, el creador, circundando los 7 centros de energía, los 7 planetas, los 7 días de la semana. No en vano la mayoría de edad se estipuló a los 21 años, cuando todas las reglas ya son conocidas y la manifestación evolutiva se da espontáneamente. La sacerdotisa rige esta runa de agua, su color es el azul celeste, su marca la media luna creciente y la diosa del panteón escandinavo es Nertus. La luna reina en el inconsciente y es la patrona del mundo onírico, según Freud, el mejor camino para llegar al inconsciente. En síntesis, Lagu es la manifestación femenina de los humanos. Veamos qué dice el antiguo poema rúnico inglés. El agua para los marineros en su primer viaje parece interminable. Si ellos suben en la nave galopante y las olas del mar los asustan en exceso, o el caballo de mar no obedece a sus frenos. La hostilidad frente a lo desconocido, la experiencia de adentrarse en un universo distinto y el miedo que éste nos provoca es la tónica de la interpretación inglesa del Lagu, la hechicera grabadora de runas. Ing es la 22ª runa del alfabeto Futhark y sexta de la Etir de Tyr. Las tribus situadas en la costa del mar Báltico eran conocidas como los Ingveones, los adoradores de Ing. Frey, hermano de Freya, responsable de la fertilidad de la tierra, en su polaridad masculina, era conocido también como Ing. Es el consorte de la tierra, el que posibilita el almacenamiento de la energía potencial que será liberada en primavera con todo su esplendor. Yngvi es otro nombre del cual se le conoce, y a sus descendientes se lo llamaban Inglingar. Como ya habíamos dicho, Lingam en sánscrito es el órgano sexual masculino, y nuevamente encontramos similitudes entre las culturas muy alejadas pero afines. Ing, el rombo en forma de diamante, es el símbolo del capullo contenedor de vida, la espiral en forma de ADN, que en su interior concentra el mensaje de todas las características físicas del ser vivo, la acción orgásmica de la vida. En inglés, como sufijo, indica el movimiento del verbo en el gerundio, dancing, sleeping, drinking, y como prefijo está presente en el vocablo que da el nombre al país de origen, Inglaterra.
En el antiguo poema inglés tenemos: Ing fue entre los daneses del este el primer ser contemplado por los hombres, hasta aquella última época en que hacia el este encaminó su partida sobre las olas. Seguido de su carro, ese fue el hombre que dio origen al héroe y a aquellos severos guerreros. La invocación es la consigna de Ing. 23. Daeg. Es la runa número 23 del alfabeto Futhark y séptima de la Etir de la estrella. Su nombre significa día, es el hijo de Not, la noche, con el alba. La idea de la noche como contenedora del día le pareció muy extraña a la mayoría de los historiadores, pero en realidad los días eran contados por los antiguos por las noches o por las lunas, no por los días propiamente dichos. Daeg es de naturaleza solar, como también lo son Sigel y Win, y tiene por lo tanto el carácter esclarecedor, cálido y verdadero. En su sentido más profundo anuncia el retorno de Balder, el amado hijo de Odín y de Frigg, muerto tras la traición de Loki, que encontró en el muérdago el único árbol al que Balder era vulnerable. Dagaz, Dax o Dagr, otros nombres de la runa, proponen el equilibrio entre los misterios del nacimiento y muerte, que siendo opuestos se unifican. Son las polaridades de la runa de la puerta, Thorn, que unidas crean un centro odínico. Su momento de esplendor es el mediodía. A Daeg, en el antiguo poema rúnico inglés, le corresponden los versos. El día, mensaje de Dios, es querido por los hombres. La luz del gran Señor significa alegría y esperanza para ricos y pobres, provecho para todos. Otel, Etel, Otal, Otala, Odal son algunos de los nombres de la 24ª runa del alfabeto Futhark y octava de la Etir de la estrella. Su correspondiente en el ciclo vital es la vejez, y sus otros significados son propiedad inmueble, familia, tierra, patria, naturaleza noble, cualidad innata. Es la fuente ancestral de donde brota toda la sabiduría de Mimir. En las sociedades teutónicas los viejos gozaban de mucho prestigio, debido al enorme cúmulo de historias y leyes que no podían ser escritas sino pasadas oralmente de generación en generación. La autoridad jerárquica del sabio del clan era fundamental para el grupo. Prosperidad y buena posición social augura Otel en el cierre del segundo ciclo rúnico, símbolo de lo heredado tanto económica como genéticamente. Odal, raíz del nombre Odín, demuestra que el padre de los Ases incorpora dentro de sí el principio de Otel, la relación entre microcosmo y macrocosmo, conocida por el axioma todo lo que está en lo alto es igual a lo que está abajo. En alemán antiguo significa bien hereditario, en inglés antiguo tierra, patria. Lo cierto es que Otel circunscribe no solamente la propiedad material, sino también la anímica. El concepto de bienestar familiar, de patria como lugar común, inspiró a que los vikingos tuviesen leyes internas que posibilitaran el ejercicio de la libertad bajo determinadas reglas. La integración entre el grupo y el medio ambiente bajo la guía del sabio, del viejo, si se prefiere, nos habla de una runa cooperativista, sea del individuo en la familia en la sociedad o de las clases sociales en la patria. Veamos lo que dice el antiguo poema rúnico inglés. El hogar es amado por todos los hombres. Eso si pueden adecuadamente y en paz disfrutar en la sala de una cosecha constante. Los 3 Aetir están completos. El alfabeto Futhark completó la rueda que no para de girar. El ciclo de vida en el plano físico que parte desde el principio matriarcal con Feó hasta el patriarcal con Otel, escalonando cada una de las etapas del desarrollo humano. La última runa del oráculo no corresponde al alfabeto, es Odín, también conocido como la runa blanca. La runa de Odín es caleidoscópica. En ella confluyen todos los sentidos de las demás runas. Es el punto negro, el centro de todo el universo. Alrededor de ella gravitamos todos sin darnos cuenta.
Es hacia donde caminan nuestros hechos y parten los que todavía no sucedieron, las sorpresas, las justicias y las injusticias a que estamos sometidos los que habitamos la tierra. De la acción de Odín se crearon los elementos, las estrellas, las montañas, los planetas y sus lunas, los océanos y todo lo que en ellos habita. En la mitología nórdica se ilustra esa idea a partir del descuartizamiento de Ymir, el gigante que no paraba de dormir. Odín, Vile y Ve, sus dos hermanos, hicieron las cordilleras con sus huesos, el mar con su sangre, con sus sesos las nubes, pero nada sobre el inmenso mundo conoceríamos si Odín no hubiese sido, aparte de creador de un mundo literalmente de carne y hueso, el responsable por su legado máximo, la escritura. Con Odín nació la comunicación entre los pueblos y las razas. Por su difícil comprensión, la runa de Odín fue llamada blanca. El color blanco es la suma de todos los otros, por lo tanto, simbólicamente, la suma de todos los significados de las demás runas. El encuentro con el punto de Odín reconoce al Dios que vive en nuestro ser. Detecta el interlocutor capaz de hacernos entender cosas divinas. Ese punto chico y oscuro no solo se comunica con un Dios sin ningún problema de entendimiento, sino que nos indica el camino, sirviéndonos de guía. Es nuestro ángel guardián, el que nos saca de apuros, pero también es la parte humana del Dios. La definición matemática del punto, encuentro entre dos segmentos de recta, aclara exactamente lo que buscamos saber. La cruz es el árbol de donde pendió Odín. El punto es su corazón.